terminando de hacer las cuentas, porque hoy vamos a presentarles un resumen, una síntesis de lo que se entregó el día de ayer al Congreso, el proyecto de ley de ingreso y de presupuesto para el año próximo. Entonces, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, va a informar sobre este tema. Y como todos los lunes, Ricardo Sheffield va a informarnos, va a dar a conocer a todos los mexicanos el quién es quién en los precios de los combustibles. Si les parece, comenzamos con Ricardo y luego Arturo hace la presentación del proyecto de ley de ingreso y de presupuesto. Entonces vamos con... Muchas gracias, buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos. ¿Quiénes tienen los precios de los combustibles? Iniciando por las gasolinas, y tenemos en la gasolina regular el margen más alto con el precio más alto, que lo encontramos en La Paz, Baja California Sur, Ralsi, con un margen de 3 pesos 31 centavos por litro y un precio al público de 21 pesos con 52 centavos por litro. Mientras que el menor margen y el menor precio lo encontramos en Carvi Autoservicios, Centro Tabasco, un precio al público de 17 pesos con 89 centavos y un margen de 19 centavos. En el combustible premium tenemos Petroleo SADCB en León, Guanajuato, que se mandaron con un precio al público de 21 pesos 99 centavos y que vemos que la raíz de este precio alto está en los 3 pesos 57 centavos por litro de premium que están manejando como margen, mientras que Autoservicios Petroleros y Comerciales del Golfo en Coatzacoalcos, Veracruz, con un margen de 44 centavos, tiene un precio al público de 18 pesos con 99 centavos por litro. Y en el caso del diésel corporativo en Hervisión, en Hermosillo, Sonora, con un margen de 3 pesos 51 centavos y un precio al público de 21 pesos con 89 centavos, es el más alto, con el mayor margen, y el menor margen con el menor precio lo encontramos en Carvi Autoservicios Centro Tabasco, con un margen de 31 centavos y un precio al público de 19.50. Pero luego lo vemos por marcas, y cuando lo vemos por marcas es interesante hacer el comparativo de la semana pasada, porque se dieron mucho los rumores en esta semana que está concluyendo que los precios de los combustibles habían subido, que por el IEPS no ha habido variaciones en los impuestos, no ha habido variaciones y lo pueden constatar en los precios. Aquí lo pueden ver ustedes por marcas, se ha mantenido Repsol, Orsan, Lagos y Total como los más económicos, mientras se han mantenido como los más caros o con el margen más alto Chevron, Redco, Arco y Shell. Y si ustedes ven los promedios de la semana pasada, ha habido muy poca variación, e incluso lo pueden revisar en los últimos 3 meses, ya ha habido muy poca variación. Entonces, estos rumores en los hechos se demuestra lo contrario. Hay gasolineras como esta que mencioné en León, que da más caro el combustible, pero se ve luego que es más alto el margen. Entonces, el aumento del precio lo único que está haciendo es que tenga esa estación de servicio, ese proveedor de gasolina, un mayor margen. Entonces juegan con la especulación, pero esos rumores no tienen ningún fundamento. E incluso haciendo el análisis de cuál fue el promedio del precio el último año de Zedillo, el primer año de Fox, el último año de Fox y el primer año de Calderón, el último año de Calderón, el primer año de Peña Nieto y el último año de Peña Nieto y este primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador, se puede ver claramente que en todos estos cambios sexenales las menores variaciones en los promedios de precio en las gasolinas lo ha tenido este año del presidente Andrés Manuel López Obrador en comparación con el presidente Peña Nieto. Entonces, eso pues para demostrar con números y con hechos que no tiene ningún fundamento ese rumor que se soltó a finales de la semana pasada. Y en verificaciones, verificamos 219 estaciones de servicio y con visitas realizadas que corresponden a 795 denuncias presentadas en la app. Solamente una gasolinera no se permitió verificar y 8 tuvieron problemas de no dar litros completos. Son 15 bombas que se inmovilizaron en la semana pasada. La que no se dejó verificar es de Matías Romero Avendaño, estado de Oaxaca, y la razón social es Roberto Ramírez Guzmán, que lo estamos ya guardando para un operativo especial en fecha próxima. 96,207 descargas tanto en el sistema Android como en el iOS, con buenos comentarios y buena retroalimentación por parte de los usuarios. Y en la app, que no tomamos en cuenta el margen, porque eso es para darnos cuenta quién abusa con el tema del margen, sino nada más el precio final al público. Tenemos que la más económica en regular la encontramos en Coatzacoalcos, Veracruz, a 17 pesos 59 centavos por litro. La más cara en Talpa de Allende, Jalisco, a 21 pesos con 80 centavos por litro. En Premium, la más económica, 18.96 en Aguadulce, Veracruz, y la más cara, a 23 pesos con 9 centavos en Naucalpan, Estado de México. Para diésel, la más económica está en Coyuca de Benítez, Guerrero, y a 19 pesos con 23 centavos, y la más cara, 23 pesos con 14 centavos por litro en Churumuco, Michoacán. Si nos vamos al gas LP, ¿quién es quién en el gas para tanques estacionarios? Tenemos que el margen más alto es de 4 pesos con 78 centavos, con un precio al público de 11 pesos con 7 centavos por litro, y lo ofrece Grupo Centurión Combustibles en Zumpango, Estado de México, mientras que el más económico con el menor margen, un margen de 2 pesos 29 centavos por litro, lo tiene Central de Abastos Tehuacán, que varias veces a lo largo de este ejercicio de quién es quién en los precios ha salido como el más bajo, en Santiago, Mihuatlán, Puebla, con un precio al público de 6 pesos 76 centavos por litro. Y en el caso del gas LP en cilindros, tenemos el margen más alto, bastante mandado, de 10 pesos 96 centavos por kilo, que lo tiene en Cozumel, Quintana Roo, Gas del Caribe, con un precio al público de 20 pesos 56 centavos por kilo. Y en cilindros el más económico lo encontramos en Gas Menjú, Zacapu, Michoacán, con un margen de 5 pesos 49 centavos por kilo y un precio al público de 13 pesos con 74 centavos por kilo. Y en el caso de las verificaciones a las estaciones que expenden gas LP, verificamos 38 proveedores, 14 salieron con infracciones, 1 no se dejó verificar. De 223 básculas verificadas, inmovilizamos 11, de 19 vehículos verificados, inmovilizamos 7, de 42 autotanques verificados, inmovilizamos 3, de 25 lotes verificados de cilindros, encontramos
encontramos que 51 tenían fallas, es el 4%, pero solo 31 fallas que ponen en riesgo al consumidor, que otra vez el porcentaje en esta semana es bastante bajo, del 2%. Muchas gracias. Sí, digan. Arturo Gómez del Horizonte de Monterrey. ¿Sí, ¿te escucha? Sí, don Arturo, a sus órdenes. Arturo Gómez del Horizonte de Monterrey. Respecto a la demanda colectiva con la empresa gasera Naturgy, ¿cómo ve el proceso? ¿Nos puede explicar por qué es de interés de los usuarios? ¿Si han recibido alguna modificación ya del proceso que se inició en julio, tengo entendido? El problema lo encontramos en el estado de Nuevo León, de Coahuila y aquí en la Ciudad de México con esta empresa de capital español que comercializa con la marca Naturgy, Gas Natural México. Esta empresa recibió la petición de parte de nosotros por dos temas. El primero es que no estuviera cobrando servicios que los clientes no le habían contratado, entre ellos Hogar Consentido, que Dios guarde ser Hogar Consentido de Naturgy, porque te cobran entre 80 y 150 pesos, no sabes por qué, y ni siquiera lo pediste. Y el otro tema es que estaban estimando los consumos, todos los consumos, siempre con un 30% adicional al consumo real, y el ajuste lo hacían hasta el siguiente bimestre, y en consecuencia pues se jineteaban tu 30% que habías pagado, te cortaban el servicio. Estas dos prácticas las estaban haciendo porque el permiso con el que operaban se los permitía. Entonces hablamos con la CRE y afortunadamente hace casi un mes la CRE accedió a modificar el permiso para que en consecuencia se modifique el contrato de adhesión con el cual se vende el gas natural a los consumidores, principalmente en estos tres sitios. Adicional a ello, porque eso lo estamos peleando, obviamente no han querido acceder, tenemos una reunión el día de mañana con ellos, también iniciamos una acción colectiva. Esa acción colectiva, si se resuelve de fondo, como lo estamos hablando, se quedaría sin sustancia, sin motivo, pero mientras son peras o son manzanas, nosotros vamos a dar continuidad a la acción colectiva ante las instancias judiciales. Apenas está en la primera etapa, hace poco que se les notificó de esta demanda. ¿Sumado más a esta acción colectiva, más usuarios se han sumado? Eran 2,000 a julio. Mira, para iniciar una acción colectiva ocupamos 30 consumidores. La verdad es que tenemos varios cientos. Y la suma se da al final cuando se tiene ya la sentencia. Entonces no nos preocupa mucho que se sumen o no más usuarios en este momento. Nos preocupa que Naturgy se ponga las pilas y cumpla en vez de contender con las modificaciones que se hicieron para que deje de cobrar servicios adicionales y deje de estar estimando el consumo. ¿No ha habido ninguna bonificación a los usuarios hasta el momento? No le entendí. ¿Alguna bonificación a los usuarios de los cobros Son excesivos? casos individuales, pero pues ahí no resolvemos que se le quita el catarro a 3, no se quita el catarro. Entonces lo que queremos nosotros es resolver de fondo. Sí ha habido compensaciones a varios miles de casos individuales, pero si continúa la práctica el siguiente mes que ganamos, hay que resolver de fondo el problema. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos aquí la presentación sobre el paquete económico que entregamos hoy. Me acompañan Victoria Rodríguez, la subsecretaria de Egresos, Carlos Romero, el procurador fiscal de la Federación, y Gabriel Llorio, el subsecretario del RAM. Entonces, como señalaba yo, entregamos el día de ayer a la Cámara de Diputados y posteriormente al Senado de la República el paquete económico. ¿Nos escuchan? ¿Me escuchan mejor así? ¿No? ¿Sí? Ok, voy a hablar más fuerte. Entonces, como señalaba ayer, el día de ayer entregamos el paquete económico 2020 y tenemos una presentación con cuáles son las características más importantes, pero que también va desglosando cuáles son los elementos que llevaron a los indicadores más relevantes de esta presentación y cuál es la lógica y la estructura legal. ¿Podemos empezar? Bueno, primero vamos a empezar con cuáles son los principios sobre los que se construyó el paquete económico. El primer principio es queremos que el paquete contribuya a la estabilidad macroeconómica del país y que genere certidumbre económica. El segundo principio es un principio de disciplina fiscal y de sostenibilidad de la deuda. La deuda había subido del 28% del PIB en el año 2004 al 49% del PIB en el año 2016. Es una deuda que necesita administrarse, controlarse y mantenerse en esos niveles. El tercer principio es el principio de austeridad republicana y el cuarto principio es el principio relacionado con la parte de ingresos que tiene que ver con el fortalecimiento de la recaudación y el combate al evasión. Después, ¿cuáles son los tres grandes objetivos que estamos tratando de abordar con este paquete? El primero tiene que ver con fortalecer el bienestar social, el empleo y el desarrollo para todos. El segundo tiene que ver con privilegiar en el presupuesto los recursos asociados para la seguridad y la paz para México. Y el tercero tiene que ver con la reactivación de Pemex. Solamente para darles algunos números que pongan esto en contexto, en el año 2004 Pemex producía 3.4 millones de barriles por día. A finales del año 2018 producía alrededor de 1.6 y tantos millones de barriles por día, lo cual quiere decir que en 14 años la producción prácticamente había caído a la mitad. Después, la siguiente parte de esta lámina lo que tiene son los documentos que integran el paquete económico. El paquete económico está integrado por tres documentos. Los criterios generales de política económica, que tienen de manera destacada el marco macroeconómico y que permiten, es la base con la cual se hacen los cálculos tanto para la ley de ingresos como para el presupuesto. El segundo es la iniciativa de ley de ingresos de la Federación y el tercero es el proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación. De manera paralela y en el mismo momento se entregan la miscelánea fiscal. La miscelánea fiscal es el cuerpo de iniciativas que proponen reformas a los diversos instrumentos jurídicos, pero que no forman parte del paquete. Ahora, ¿cuáles son las etapas para la aprobación presupuestal en el año 2020? Son 6 etapas. La primera es la entrega de precriterios al Congreso, que se realiza el 1 de abril de cada año. La segunda es la entrega de la estructura programática a los diputados, que se realiza el 30 de junio de cada año. Finalmente, la entrega del paquete económico al Congreso, que como ya señalé son estos tres documentos: criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos de la Federación y el proyecto de presupuestos de egreso de la Federación. La Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen que recibe eso, tiene hasta el 20 de octubre para aprobar la ley de ingresos de la Federación. En ese momento la envía al Senado. El Senado tiene 11 días más y tiene hasta el 31 de octubre para aprobar la ley de ingresos de la Federación. Hay un tratamiento legislativo asimétrico con el paquete económico. La ley de ingresos de la Federación tiene que ser aprobado tanto como por la Cámara como por el Senado. Una vez que la ley de ingresos de la Federación es aprobada
aprobada, los diputados y únicamente los diputados aprueban el proyecto, el presupuesto de egresos de la Federación y tienen como fecha última el 15 de noviembre para aprobar. Las tres primeras etapas ya fueron concluidas junto con la entrega del paquete el día de ayer al Congreso. ¿Cómo se construye el paquete económico? Y esto es importante destacarlo. Nuestro país, junto con algunos otros, no muchos, en América Latina, tiene un marco de aprobación y de diseño que permite garantizar la responsabilidad fiscal. La parte más importante son los supuestos macroeconómicos que vienen dentro del marco macro, que vienen dentro de los criterios generales de política económica. Las diferentes variables que aparecen en el marco macro son las que nos permiten, son las que apoyan la memoria de cálculo para las diferentes variables. Por ejemplo, el primero de ellos es el crecimiento económico del PIB, que estamos estimado con un rango de entre 1.5 y 2.5. ¿Por qué es relevante esto? Entre otras cosas, los ingresos son proporcionales a la actividad económica. Si el crecimiento es mayor, si el PIB es mayor, hay un mayor ingreso sobre la renta, hay un mayor IVA. El segundo es la inflación. En materia de inflación, nosotros siempre vamos con el pronóstico del Banco de México y por eso tenemos 3%. El cuarto y el quinto son el precio del petróleo y la producción del petróleo. El precio del petróleo resultó ser la variable más complicada de poder estimar de todo el marco macroeconómico. Hasta hace un mes, cuando teníamos prácticamente preparado el paquete, el precio del petróleo de la mezcla mexicana era de $55 por barril. Una vez que se incrementaron las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, el precio del petróleo llegó a caer hasta $47 por barril y entonces decidimos ser muy prudentes y poner $49 por barril. Si ustedes checan el precio del petróleo hoy por la mañana está en $57 por barril, es decir, tuvo un incremento, ha tenido una volatilidad muy importante, de tal forma que esta es una variable conservadora, probablemente vamos a estar en rangos más altos. El tipo de cambio está en 19, estimado para el cierre del 2020 está en 19.9 y la tasa de interés en 7.4. Como ustedes saben, se entró ya en el ciclo de política acomodaticia por distintos bancos centrales a lo largo del mundo, incluyendo el Banco Central de México, que en su última reunión decidió bajar en 25 puntos base su tasa de referencia y bajarla de 8.25 a 8%. La siguiente lámina determina algo muy importante que está asociado con el diseño, aprobación y ejecución del presupuesto en México. Una vez que se tiene el marco macroeconómico, lo primero que se determina es cuál es la estructura de deuda sustentable a lo largo del tiempo y eso nos ayuda a determinar cuál es el financiamiento, el endeudamiento. Entonces, ese es el primer punto que se determina. La variable de aquí que se desprende es el superávit primario que se propone. Esto es consistente con un superávit primario de 0.7 del PIB, que es lo que estamos nosotros proponiendo. Después, con las variables macroeconómicas que están en los criterios generales de política económica, se estima cuánto es lo que se va a recaudar y esos son los ingresos presupuestarios. Y 1 y 2 nos dan el tamaño total de recursos de los que posee el sector público mexicano para distribuir. Y es una vez que se determina eso, que se estima cuál va a ser el gasto total del sector público mexicano. Y esta es exactamente la secuencia con la que se aprueba en el Congreso. Primero se aprueba el lado derecho de esta gráfica, que sería la parte asociada a la Ley de Ingresos de la Federación, y una vez que ese monto ha sido determinado, se aprueba el presupuesto de egresos de la Federación. Como decíamos, la primera variable que determina es el financiamiento, que está asociado al superávit primario. Estos son los superávits y déficits primarios que han sido aprobados desde el 2018 desde el 2008 hasta el 2018 y los que nosotros tenemos estimados para el resto del sexenio. Como pueden ver, el último superávit primario antes del 2017 fue el del 2008, que fue un superávit primario de 1.8%. Eso coincidió con el punto más bajo de deuda sobre PIB que se había tenido en muchísimo tiempo, que fue de alrededor del 28%. Después lo que vemos es el crecimiento de los déficits en el año 2009 y en el año 2010, que están asociados al periodo de la gran recesión, es decir, cuando hubo una caída muy importante de la actividad económica a nivel global, pero también en México. Pero esos déficits se siguieron operando hasta el año 2016 y estos están asociados con un incremento de la deuda que llegó a 49% del PIB. Es decir, si nosotros midiéramos la deuda en el 2008 y la midiéramos en el 2016, hay una diferencia de 20 puntos porcentuales, que son el equivalente hoy casi a 5 billones de pesos. Esta situación límite tuvo que empezarse a corregir desde el año 2017. Como pueden ver, hay un asterisco ahí, que la parte del 2017 y 2016 no cuenta los remanentes operativos del Banco de México. Y nosotros estamos profundizando en esta política de tener superávit primarios para controlar el crecimiento de la deuda. Es decir, primero la tenemos que estabilizar y luego la vamos a ir bajando poco a poco. En ese sentido, el superávit primario que estamos proponiendo para el año 2020 es de 0.7% del PIB. Eso, en aquella gráfica donde teníamos el financiamiento, es lo que determina ese primer punto. El segundo punto es el de la ley de ingresos. La siguiente lámina lo que nos dice cuáles son los lineamientos con los que nosotros construimos los estimados de recaudación que vamos a tener para el año 2020. El primero y el más importante es que se mantiene el compromiso de no crear impuestos o subir las tasas en términos reales de las existentes. El segundo es que se fortalece la recaudación a través de las medidas administrativas orientadas al combate a la evasión y ilusiones fiscales. La recaudación total de un país es la combinación de dos cosas: la política tributaria, que es la que nos determina qué podemos cobrar y cuáles son las tasas que están asociadas a ellas, y la eficiencia en la recaudación. Dicho de una forma, esto es lo que se determina dentro de la Subsecretaría de Ingresos, y lo otro es la eficiencia con la que cobra el SAT. Dado que tenemos un compromiso de no subir las tasas, lo que estamos enfocándonos ahora es, como se señala ahí, de dotar al SAT de herramientas efectivas para combatir prácticas ilegales y abusivas que deterioran la recaudación. Asimismo, se propone una serie de facilidades administrativas que generarán incentivos para un mayor cumplimiento voluntario de las personas y empresas en impuestos existentes como el IVA y ISR. Pasamos a la siguiente. Con esto tenemos estimado un total de ingresos que para el año 2020 ascienden a casi 6.1 billones de pesos. En la composición de estos, alrededor de 5.5 billones de pesos corresponden a ingresos presupuestarios y 584.000 millones de pesos provienen de ingresos de financiamiento. Hay algunos rubros que a mí me parece que son importantes destacar. Los ingresos presupuestarios, como ustedes pueden ver ahí, se pueden dividir entre ingresos petroleros e ingresos no petroleros. Los ingresos petroleros representan alrededor de 987.000 millones de pesos. Los ingresos no petroleros representan 4.5 billones de pesos. Hace tan solo algunos años prácticamente los ingresos petroleros representaban
a la mitad de los ingresos de todo el país. Esto genera un par de reflexiones que me parece que son importantes. Una es que es importante fortalecer los ingresos petroleros, pero también la caída de los ingresos no petroleros, pero también la caída de los ingresos petroleros refleja el deterioro que ha habido en la capacidad de producción y exploración de Pemex y por qué es importante apoyar a Pemex. La siguiente lámina lo que ilustra son las distintas formas de leer el presupuesto. Hay básicamente tres grandes clasificaciones presupuestales y cada una de ellas responde a una pregunta distinta. La primera es, si nos preguntáramos en qué se gasta, ahí tenemos la clasificación económica, que distingue fundamentalmente entre gasto corriente y gasto de capital. Ahí es donde veríamos cuánto se gasta en nómina, cuánto se gasta en subsidios, en transferencias, en inversión, etc. Podemos hacer una pregunta para ver el presupuesto desde otro ángulo que respondería a quién gasta. Ahí lo que vamos a encontrar es la clasificación administrativa, es decir, cuánto gasta la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Turismo, cuánto gastan los órganos autónomos, cuánto gasta el Poder Judicial, cuánto gasta el INEGI, el INE, etc. Podemos también hacer esta pregunta de una forma distinta, que es ¿para qué se gasta? Y esto es lo que da lugar a la llamada clasificación funcional, y es agrupa el gasto de distinta forma. Si pensáramos, por ejemplo, cuál es el gasto que va asociado a la educación, por supuesto que ahí aparecería el gasto de la SEP, pero hay programas de alfabetización o de alimentación que podrían estar en la Secretaría de la Defensa Nacional y esos tendrían que agruparse de manera distinta. Un poquito inspirados en esta clasificación es que presentamos una forma distinta de interpretar el presupuesto, con la idea de que ustedes puedan ver los distintos programas que nosotros tenemos y es esto de qué contribuye. Y vamos a ver ahora la clasificación de acciones del gobierno bajo esta categoría. Lo que vemos aquí es cómo clasificamos nosotros el presupuesto total, que son esos casi, como yo decía, 6.1 billones de pesos, de los cuales 4.3 billones son de gasto neto programable. Es decir, la diferencia entre esos 4.3 billones de pesos y 6.96 millones de pesos está asociado fundamentalmente a participaciones que van a los estados y al servicio de la deuda, que obviamente no tienen programas, son alrededor de 1.7 billones de pesos. Entonces, si viéramos nosotros, por ejemplo, los temas de apoyo al campo, ahí vienen una serie de programas, pero no necesariamente todos están en SADER. Por ejemplo, el programa de Sembrando Vidas está en la Secretaría del Bienestar, pero nosotros lo estamos aquí agrupando por cuáles son los fines que se buscan. Y esto representa alrededor de 4.3 billones de pesos. Hay una aclaración que nos parece importante realizar, y es que aun cuando el presupuesto tiene un total de casi 6.1 billones de pesos, tiene una serie de restricciones muy importantes que hace que el gasto tenga componentes inerciales muy relevantes, por un lado, y además que haya una serie de cosas que están determinadas por ley, de tal forma que en realidad lo que está disponible es relativamente pequeño. Empecemos por la parte de arriba. Para el presupuesto 2020 tenemos, como decía, propuesto 6.9 millones de pesos, pero hay una serie de gastos obligatorios. Por ejemplo, el costo financiero del gobierno y de empresas suma alrededor de 732 mil millones de pesos. Este es el pago de intereses de la deuda ya existente. Además, hay alrededor de 944 mil millones de pesos asociados a las participaciones federales. Todos esos recursos nosotros no tomamos una decisión, esos se tienen que pagar. Después hay otros recursos asociados a los ramos autónomos que suman un total de casi 140 mil millones de pesos. Los ramos autónomos son asociados a aquellos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INE, el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Jurídicamente, lo que nosotros tenemos que hacer es recibir la propuesta de ellos y sin modificarla, la incorporamos a la propuesta de presupuesto de egresos de la Federación y ya es la Cámara de Diputados la que decide si fije ese monto o un monto distinto. Pero en cualquier caso, ni nosotros decidimos el monto propuesto, ni nosotros lo aprobamos y tampoco tenemos ninguna atribución en términos de la ejecución. Tenemos alrededor de 965 mil millones de pesos asociados a pensiones sobre los que tampoco hay alguna decisión. Este es el resultado de los trabajadores mexicanos del Estado que ya se jubilaron y los que se están jubilando, sobre todo asociados al régimen de jubilaciones anterior. Y finalmente tenemos todo el gasto asociado a las entidades y empresas IMSS, ISSSTE, Pemex y CFE. Ellos tienen fundamentalmente recursos propios por el cobro de cuotas o el cobro asociado a la venta de hidrocarburos o de electricidad y de generación y distribución en el caso de CFE. Y esos recursos nosotros no los vemos y representan un monto muy importante. Está el ramo 33, que tiene que ver con transferencias a las entidades y las aportaciones obligatorias a fideicomisos, prestaciones de seguridad. Una vez que quitamos todo esto, lo que sobra es la cifra que ven ahí, 1.1 billones de pesos. Esa cifra es solamente el 18% de todo el presupuesto. Es decir, el 82% de todo el presupuesto está más o menos fijo de una forma u otra, ya sea porque es para responder a obligaciones contraídas anteriormente, pueden ser obligaciones laborales como las pensiones, obligaciones financieras como el caso de los recursos destinados al pago del servicio de la deuda, o porque son recursos que van ya sea a los órganos autónomos o a las entidades federativas. Y ese es el monto básicamente a través del cual el gobierno federal ejecuta sus diversos programas. Tenemos una serie de consideraciones finales, es una especie de cuadro rojo. Lo primero es ¿qué buscamos con el paquete económico? El paquete económico se construyó bajo los principios de austeridad, disciplina fiscal y eficiencia tributaria. Segundo, se presenta un presupuesto realista sin subestimaciones de los ingresos ni el gasto. Durante un periodo muy largo, los ingresos fueron subestimados de manera más o menos sistemática, de tal forma que siempre había ingresos excedentes al final del año. El tercero es que en la implementación se buscará una ejecución oportuna, en particular en un contexto de desaceleración global. Permítanme tomarme un minuto en este sentido. Estamos muy conscientes de que hay un proceso de desaceleración de la economía en diversas economías y también en la economía mexicana. Y eso requiere no solamente que hagamos una distribución adecuada del presupuesto, sino que nos aseguremos de que se esté gastando con oportunidad para que tenga un impacto en la economía lo más pronto posible. Estamos también tratando de ampliar la transparencia y el combate a la corrupción. Finalmente, lo que estamos tratando de hacer es refrendar el compromiso de no incrementar los impuestos existentes ni crear impuestos nuevos. En suma, el presupuesto 2020 se constituye en una plataforma para lograr el bienestar de todos y todas, privilegiando el gasto en bienestar, seguridad y el sector energético. Muchas gracias. Si les parece bien, tomamos 3 preguntas y después las respondemos. Empezamos aquí, ahí y allá. Buenos días, presidente de México, servidor Carlos Pozos, reportero de Petróleo y Energía. Señores secretarios, señores invitados.
invitados y buenos días a los que nos ven y nos escuchan. Mi pregunta es esta, secretario. Una vez ya entregado formalmente este paquete, entiendo que tiene una iniciativa para modificar el Código Fiscal de la Federación a la Ley de Derechos y también una iniciativa a la Ley de Ingresos sobre hidrocarburos. ¿Nos podría explicar a detalle qué impacto y qué modificaciones son para los estados petroleros específicamente? También preguntarle, de estos 6.096 millones de pesos, ¿cuál es el monto destinado al pago de la deuda si esta ya se estabiliza? ¿En qué porcentaje es el monto que se destina al pago de la deuda? Y finalmente, quisiera preguntarle si los lineamientos de política de ingresos para el 2021 podrían ser modificados una vez que la ciudadanía haya constatado que no hay corrupción y que los dineros que se ingresan están siendo bien canalizados a programas y infraestructura y todo lo que requiere el gobierno. Mil gracias. ¿Tenemos otra pregunta por allá? Buenos días. Pues básicamente me gustaría preguntar acerca de los recursos que se están destinando a Pemex. De este margen de maniobra que usted planteó ahorita de 1.17 billones de pesos, ese fue el margen para destinar los 86,000 millones de pesos para Pemex. ¿Y esto qué implicó en cuanto a recortes a sectores? O sea, no nada más a las dependencias económicas. ¿Cuánto implicó recortar a sectores como salud, educación o a qué sectores se le recortó? Y me gustaría preguntar al presidente, algunos consideran que está saliendo demasiado caro este capricho político de rescatar a Pemex en la manera en que se está haciendo, sobre todo porque se habla de combatir a la corrupción y en Pemex no se ha hecho una limpieza, sabiendo que también hay corrupción. Entonces, realmente hay una estrategia para hacer una reingeniería dentro de Pemex, tomando en cuenta que también las calificadoras consideran que los apoyos fiscales a Pemex no están siendo suficientes para rescatar a esta petrolera. Gracias. No, perdón, por último. Para este año se planteaban ahorros de 200,000 millones de pesos. Para el siguiente año, ¿cuánto van a ser el ahorro y si hubo recortes? Gracias. Muy bien. Había otra pregunta por acá. Si quieren, tomamos esa y respondemos esas tres. ¿Qué tal? Alberto Rodríguez, SP Noticias. Un par de preguntas. La primera sobre el crecimiento. El plan de Nacional de Desarrollo habla de un crecimiento de 4% anual, pero según los criterios que ha establecido el paquete económico 2020, se va a crecer un máximo de 1.2 en 2019 y un máximo de 2.5 en 2020. Esto significaría que para llegar a la meta se tendría que crecer en los 4 años restantes un promedio de 5%, incluso un poquitito por encima de 5%. Quiero preguntar, ¿qué tan realista sigue siendo esta meta original del sexenio? Y por otro lado, es una pregunta un poco aparte. El viernes pasado muchos medios de comunicación como que magnificaron la noticia sobre la desaparición del IEPS a la gasolina premium. Quisiera que nos explicara más o menos cuál es el impacto real de lo que sucedió el viernes y qué es lo que está sucediendo con los precios en esta semana. Gracias. Muchas gracias. Empiezo respondiendo esa. La primera y la segunda pregunta tenían referencias a Pemex, así es que si les parece bien, las respondo a ambas al mismo tiempo. Este paquete tiene un apoyo de alrededor de 86,000 millones de pesos a petróleos mexicanos. Este apoyo está dividido en dos partes. Hay un 46,000 millones de pesos de capitalización, es decir, presupuesto que está contemplado dentro del presupuesto de egreso de la Federación y que se va a transferir a Pemex, es decir, esa es la parte del apoyo que sale por la vía del gasto, y hay una parte del apoyo que sale por la vía del ingreso. Pemex es una empresa que ha estado sobregravada a lo largo del tiempo y esa es una de las razones por las cuales no ha estado invirtiendo y hemos visto una caída a lo largo de los años. Entonces, lo que estamos haciendo, estamos flexibilizando el régimen tributario de Pemex y en particular hay una caída en el DUC que representa alrededor de 40,000 millones de pesos. Entonces, en total, 86,000 millones de pesos. Esa fue la pregunta que nos hacían por allá. Esos no están en los 1.1 billones, el 18%. Ese ya es el resultado. Eso ya está contemplando ambas cosas. El total de los apoyos a Pemex son un poco más de un 1% del presupuesto total. En la medida en que nosotros estemos invirtiendo en Pemex, tendremos una empresa que es mucho más eficiente, pero también eventualmente vamos a tener más recursos. Por ejemplo, la caída que había tenido hasta menos de 1.7 millones de barriles por día. Pemex logró a lo largo de los últimos meses, primero, ya parar la caída, estabilizar la producción y empezarla a incrementarse. Entonces, contrariamente a lo que sugería la pregunta, en realidad es un muy buen negocio, porque como podrás ver en los criterios generales de política económica, hay más de casi 200,000 barriles adicionales. Nada más multiplica 200,000 por alrededor de $50, 200,000 por día, por $50, por 365 días y vas a ver que es un muy buen negocio. Difiero yo del hecho de que no se esté parando la corrupción en Pemex y algunas otras medidas. El hecho más evidente es el que está relacionado con el huachicol. Eso le está dando ya a Pemex ingresos que antes se perdían por alrededor de 30,000 millones de pesos. Había una pregunta asociada al total del servicio de la deuda. El total del servicio de la deuda para este año no el servicio de la deuda, el pago de intereses de la deuda va a ser alrededor de 728,000 millones de pesos. Y el pago de intereses está ya acotado. Y es el resultado de dos cosas. Una, que se ha estabilizado el crecimiento de la deuda y que dado el ciclo económico y las políticas prevalecientes, tanto fiscal como monetaria, han empezado a caer las tasas de interés. En la pregunta también se hacía referencia que si había habido recortes a salud y educación. Salud y educación no tienen ningún tipo de recorte, tienen incrementos marginales en su presupuesto. Sí hay algunas dependencias que están sufriendo algunas disminuciones. La Presidencia de la República es una de ellas y la Secretaría de Hacienda tiene una reducción de casi el 10%. Como todos los presupuestos, a esto implica reacomodos. Por ejemplo, es muy claro dónde están nuestras prioridades. Nuestras prioridades es apoyar los programas de bienestar que tienen garantizado que puedan continuar en las mismas condiciones que habían venido realizando el año pasado. Segundo es el presupuesto asociado a seguridad y hay un presupuesto para la Guardia Nacional de 56,000 millones de pesos. El presupuesto de la Guardia Nacional se encuentra en tres áreas distintas, en la Secretaría de Seguridad y en la Secretaría de Defensa y de Marina. Y por último, la serie de apoyos destinados a reactivar a Pemex. Finalmente, a Alberto, ¿verdad? Alberto hacía una referencia al crecimiento y la tasa de crecimiento promedio. La economía de México y la de cualquier país tiene dos características muy
muy claras. Una, en general, tiene un crecimiento a lo largo del tiempo, pero este crecimiento no es homogéneo, es un crecimiento ondulante, lo cual quiere decir que tenemos periodos de expansión y periodos en donde hay desaceleración. La forma más fácil de verlo, el ejemplo más ilustrativo, es en el crecimiento, en el periodo, por ejemplo, del presidente Cedillo. Empezó con una caída de 6.5% y acabó con un crecimiento que era del casi el 5%. Entonces tiene estos periodos de expansión. La parte importante que tiene que ver con el crecimiento de largo plazo tiene que ver con la media. Esa media ha estado en alrededor de 2.4% desde 1993. Eso es lo que tenemos que cambiar. Y hay una serie de políticas que nosotros estamos empezando a operar en ello. Hay políticas de largo plazo, por ejemplo, asociadas a los programas de bienestar que permiten aumentar el capital humano, o todas las políticas de inversión en el sur del país, que es la parte del país que menos crece. Pero hay también otro tipo de políticas que explican por qué el país no ha venido creciendo. Una, tenemos una tasa de inversión pública relativamente baja, y eso estamos cambiando, y en particular con la inversión en el sector energético. Segundo, tenemos un sector financiero relativamente delgado. México es un país donde un número importante de las transacciones se liquidan en efectivo. Eso lo estamos cambiando, y ya pusimos una serie de decretos y una serie de iniciativas que están por aprobarse en la Cámara de Diputados, que están cambiando el régimen de inversión de las AFORES, quién puede abrir cuentas bancarias, en algún decreto estamos apoyando la salida de empresas a bolsa, etc. Hay un cuarto más que tiene que ver con la recaudación. Nosotros tenemos una recaudación de solamente el 13% del PIB, y en la miscelánea fiscal van instrumentos muy importantes para que pueda recaudar más el SAT, asociado a una serie de iniciativas que ya están en el Congreso. Una, la que va a prohibir las condonaciones, y otra que va a dirigir a las empresas fantasmas y la facturación falsa. Creo que esas eran las preguntas que le... Sí, no, los lineamientos es lo que determinan cómo construimos nosotros la ley de ingresos. No son parte del aparato jurídico. Lo que nosotros sí creemos, y es algo que le vamos a apostar, y es muy importante en ese sentido su pregunta, la recaudación adicional tiene 3 principios sobre lo que nosotros estamos construyendo los estimados. Uno, dotar de instrumentos al SAT que antes no tenía. Segundo, mejorar operativamente al SAT en su funcionamiento interno. Y el tercero, el que usted señalaba, en la que en medida que nosotros podamos disminuir y mitigar los riesgos de corrupción en el país, pero además ser muchísimo más transparente en dónde va el destino de los recursos del gasto, los mexicanos se sentirán cada vez más cómodos en que sus impuestos se están traduciendo en bienes y servicios específicos. A ver si quiere una pregunta ahí, otra allá y una aquí. Buenos días. Pedro Hernández, del periódico Ángel Metropolitano y El Día. Secretario, ¿qué van a hacer con las empresas transnacionales que evaden impuestos? Muy bien. Había otra ahí, inmediatamente atrás de ti. Buenos días a todos. Silvia Rodríguez, de Grupo Milenio. Quiero saber si estas medidas de eficiencia dentro del SAT no implican que a la población se le va a estar presionando más y apretando más el cinturón para compensar todos los recursos que no se pueden tener por otras vías, como por ejemplo por la caída en los precios del petróleo que se ha observado. ¿Qué implicaciones va a tener esto para la población? Gracias. Muy bien. Y había una acá. Señor presidente, secretario, subsecretario, señores. Preguntarle sobre la ley de ingresos. El ISR estoy checando que tiene un incremento en recaudación de 94,000 millones, más o menos 5%. De aquí, más o menos, ¿cuánto equivale por el combate a las factureras y la no condonación de impuestos? Dentro del IVA yo veo solo 11,000, 12,000 millones de pesos, más o menos en cifras cerradas, de incremento de recaudación. Pasa de 995,000 millones de pesos a 1,007,000 millones de pesos. Esto podría ser un indicador de que el consumo y las ventas serán deprimidas, ¿no? Porque es un aumento muy magro del IVA. En el caso del IEPS hay un incremento de 73,000 millones de pesos para quedar en 343,000 millones. ¿De dónde va a salir esto? Porque de repente eso también implica que la gente tenga dudas de que va a haber más gasolinas. ¿De dónde van a salir esos 73,000 millones de pesos? Y por último, en el caso de la ley de presupuesto de egresos, el ramo 33 veo que bajan las aportaciones a los estados de 733,000.4 millones a 731,000.8. ¿Esto a qué se debe, secretario? Gracias. Muy bien. Empiezo con la primera pregunta. El interés de nosotros es que todos paguen, empresas locales y empresas extranjeras. En general, yo diría, sobre todo aquellos grandes corporativos, suelen tener prácticas en línea con corporativos extranjeros que les obligan a cumplir con sus obligaciones fiscales. Hay una pregunta y hay una preocupación que nosotros tenemos y que se ha convertido en una pregunta reiterada en los últimos días, que tiene que ver con la economía digital y con las plataformas digitales. Los impuestos, déjenme, y aprovecho su pregunta para aclarar este punto. Los impuestos que tienen que pagar las plataformas digitales no son nuevos, son los impuestos que pagamos o todas las empresas o todos los ciudadanos. Es decir, cuando se renta un vehículo a través de una plataforma, se tiene que pagar un impuesto sobre la renta o un IVA. No son diferentes. Un número muy, muy importante de los impuestos en México son impuestos retenidos. Los salarios de los funcionarios públicos en México, nosotros no los pagamos directamente, sino nos son descontados de nuestro salario bruto y los retiene y se entregan a la Secretaría de Hacienda. También pasa así cuando hay el consumo en alguna tienda. Cuando ustedes van al cine, en realidad hay un IVA asociado ahí y ese IVA es retenido por las empresas que lo pagan a cuenta de ustedes. Bueno, lo mismo se está proponiendo con el caso de las plataformas digitales. Y estamos llegando ya a acuerdos con ello y hay algunas disposiciones en la miscelánea para facilitar que esta retención se haga como en la mayor parte de la economía. Vamos, como usted decía, a asegurarnos que las empresas transnacionales paguen y también que las mexicanas paguen. Eso me lleva al segundo punto de la reportera, planteado por la reportera de Milenio. Las razones por las que queremos asegurarnos de que dotamos al SAT de recursos adecuados no tiene que ver con cómo se encuentra el presupuesto ni presionar a los contribuyentes. Pero lo que sí queremos asegurarnos es que todos estamos contribuyendo en la forma en que la ley lo dispone. Hay niveles todavía de evasión y de elusión fiscal relativamente importantes y como ha sido en el caso de las factureras, ni siquiera son temas de elusión, son incluso temas de defraudación fiscal. Y esos son lo que nosotros queremos limitar. Pero también lo que queremos hacer es asegurarnos que, como se había sugerido en la pregunta anterior,
que al saber los mexicanos hacia dónde van sus recursos, se van a sentir tranquilos de que hay un buen uso de sus impuestos. La última pregunta tenía que ver con la ley del ISR, el IEPS y el total del gasto a los estados. Hay alrededor de un poco más de 1.7 billones de pesos de gasto federalizado. El gasto federalizado va asociado a distintos rubros. Algunos rubros están asociados a participaciones federales, a fondos, etcétera. Hay una disminución muy pequeña. La disminución más importante viene en los recursos que tienen que ver con el gobierno federal, que es una disminución de alrededor de 2.6%, ¿no? En el caso del IPS, del impuesto sobre la renta, el IVA y el IEPS, dependen fundamentalmente de la forma en que hicimos las estimaciones. Y tenemos tres formas en las que hacemos las estimaciones nosotros. Perdón, soy muy técnico, pero algunas cosas tienen que ver con estimaciones a lo largo de la serie de tiempo, con las elasticidades y con la información que ya disponemos. Hay una información adicional que no necesariamente está en la parte que tú estás viendo, en la parte comparada, porque tú estás viendo lo que se aprobó en el 2019 y estás comparado con el 2020. Nosotros tenemos un elemento de información adicional que sabemos exactamente cuánto hemos recaudado y tenemos un estimado de cierre. Y con base en ese estimado de cierre es como calculamos las estimaciones que pensamos que vamos a tener de ingreso en cada uno de estos rubros. 1.2% de incremento quiere decir que no va a haber mayor consumo, ¿no? Esa es la No, el consumo es proporcional al crecimiento y como viste traemos un crecimiento promedio de alrededor de 2%. ¿Les parece bien si tomamos 3 preguntas más? Empezamos allá y una más acá. Buenos días. A mí me gustaría saber, la parte del crecimiento, se habla de que se va a haber un programa especial para impulsar el crecimiento y la productividad en las empresas. ¿Eso de qué se va a tratar y cómo se va a beneficiar? Porque ahorita las proyecciones que nosotros estamos viendo son crecimientos que de alguna manera no están muy creíbles para los analistas y estaban diciendo que Hacienda estaba presentando cifras que presentaban una realidad. Muy bien, había otra pregunta ya y una más por ahí. Muchas gracias, secretario Stephanie Ochoa de ADN 40. Saber, si me puede responder el presidente, ante este contexto internacional, ¿cuál es el factor que será necesario para alcanzar el crecimiento de hasta el 2.5%? Y también saber si con este presupuesto se garantiza que no se baje la deuda tanto para Pemex como la soberana. Gracias. Sí, aquí alguna pregunta. Ofreció en tiempos de campaña que a través del combate a la corrupción se podrían recaudar 900,000 millones de pesos anuales. ¿Cómo se ha avanzado en ese sentido? ¿Qué hay respecto a las reglas de operación que también causan parálisis y subejercicio en la administración pública? Y finalmente, ¿cuál es la política de Hacienda frente a las demandas de los alcaldes y gobernadores para crear un nuevo pacto, un nuevo federalismo hacendario, señor secretario? Muy bien. Si quieren empiezo con un par de las preguntas que hacían referencia a los temas de crecimiento. Hay una serie de variables que para nosotros son importantes, además de las que ya se presentaron en los criterios generales de política económica. Una variable central, y está explícitamente abordada en los criterios generales, y es de particular relevancia en un contexto de deceleración global y de conflictos comerciales, es la aprobación del nuevo Tratado de Libre Comercio del TEMEC. Los conflictos comerciales han tenido efectos negativos en todas las economías y también en la nuestra, pero también han generado oportunidades. México se convirtió, y no lo era desde el 2003, ya en el principal socio comercial de Estados Unidos. Nosotros estamos previendo que los conflictos comerciales, y en eso coinciden con la mayor parte de los analistas, son un asunto más de fondo y de largo plazo y no algo que se va a resolver en los próximos meses, lo cual quiere decir que va a tener que haber una reconfiguración de las cadenas internacionales de valor. Uno de los posibles destinos en esa reconfiguración es México, al ser el país vecino de Estados Unidos. Ya lo estamos viendo, pero para que se manifieste de manera más fuerte, lo que necesitamos es que el Tratado de Libre Comercio sea aprobado. México ya hizo su parte, el tratado fue firmado el último día de noviembre del año pasado y fue ratificado ya por el Senado de Estados Unidos. Nosotros estamos dándole seguimiento a todo el proceso de manera puntual. Yo he hablado tanto con mis pares de Canadá como de Estados Unidos. Mi par canadiense está seguro de que ellos tienen los votos para ratificarlo en cualquier momento. Y ya hemos estado recibiendo a lo largo de las últimas semanas diversas delegaciones del Congreso de Estados Unidos que están pidiendo información de eso. No es algo hecho, pero nos sentimos muy optimistas de que puede ser firmado en los próximos meses. Y eso sí pondría en una trayectoria distinta a México. Ese es uno de los primeros temas por los cuales presentamos una tasa de crecimiento de este tamaño. Hay un tema adicional que tiene que ver con qué podemos hacer nosotros en el ciclo para asegurarnos que hay un avance mayor de la economía. Una de las cosas que nosotros hemos anunciado, y de hecho yo lo mencioné ayer cuando presenté el paquete en la Cámara de Diputados, es que estamos preparando un paquete de alrededor de 100,000 millones de pesos de gasto del 2020 que vamos a licitar ahora. Es decir, nosotros no podemos empezar a gastar, ni a pagar, ni a recibir bienes, sino después del 1 de enero del 2020. Pero no hay nada que nos prohíba ir adelantando esas licitaciones, porque ya sabemos que hay un mínimo de ciertos rubros en los que vamos a ir gastando. ¿Qué es lo que está buscando eso? Si nosotros licitáramos una actividad A y en octubre hay algún contratista que tiene un contrato para empezar a proveer ese bien o servicio a partir del 1 de enero del 2020, nosotros no vamos a gastar sino hasta el año que entra, pero ese contratista sí va a estar contratando trabajadores, va a estar comprando maquinaria y equipo, va a estar buscando créditos financieros, etcétera. Entonces, lo que esto se va a traducir es que vamos a estar buscando que el presupuesto del 2020 tenga un impacto económico ya desde el 2019. Me parece que esa era la misma pregunta de la gente de ADN 40. Había una pregunta más con relación al combate a la deuda. ¿A la calificación? Sí. ¿Este presupuesto garantizará que no se baje la calificación para Pemex y también para la deuda soberana? Bueno, no es nada más el presupuesto, ¿no? La calificación de la deuda tiene que ver con una serie de características. Una es el tamaño de la deuda, y claramente la estamos acotando. Dos, con el perfil de la deuda, es decir, si tienes al mismo tamaño de deuda, si tienes vencimientos muy cercanos, eso pone en riesgo. Y nosotros
hemos venido, sobre todo en el caso de la deuda soberana, haciendo unas operaciones de manejo de pasivos que han sido muy exitosas. Te recuerdo algunas de ellas. Emitimos en enero un bono de alrededor de $2,000 millones en el mercado de Nueva York. Después emitimos en el mes de marzo, si mal no recuerdo, 2.5 millones de euros. Después emitimos en el mercado Samurai, en el mercado japonés, alrededor del equivalente a 1.5 mil millones de dólares. La semana pasada que hicimos esta operación de canje por alrededor, si mal no recuerdo, 65 mil millones de pesos, donde cambiamos alrededor de 50 y tantos mil millones de pesos que se nos vencían en el 2020 por plazos muchísimo mayores. Por el lado de Pemex, como ya decía, tiene además que ver la parte de dónde vienen sus ingresos. Sus ingresos dependen de si están produciendo o no petróleo. La caída que había en la producción ya fue frenada, ya se estabilizó y ya empezó a crecer. Y seguimos trabajando con ellos en ver cómo podemos mejorar el perfil de la deuda de Pemex. Y la última pregunta tenía que ver y si a través de sus demandas en la Secretaría de Gobernación, como ocurrió hace 15 días, Hacienda estaría en condición de flexibilizar su postura draconiana frente a demandas de alcaldes y gobernadores, porque ellos consideran que es inequitativo la entrega de recursos a municipios. Bueno, yo no sé si sería inequitativo o no. La entrega para estados y municipios es por ley, ni siquiera lo determinamos nosotros. Esto está en la ley de coordinación fiscal. La ley de coordinación fiscal determina cuál es el monto que existe para distribuir y las reglas. De hecho, si usted revisa la ley de coordinación fiscal, tiene fórmulas matemáticas precisas. No hay discrecionalidad de Hacienda en ese sentido. Lo que sí había discrecionalidad antes era en el llamado ramo 23, donde había distribuciones a las entidades y a algunos municipios que podían ser asociadas a negociaciones de carácter político, a las coyunturas específicas. Eso no existe. Lo que cada uno de los tres niveles tiene que hacer es buscar cuáles son los mecanismos a través de los cuales tienen que fortalecer sus diferentes fuentes de financiamiento. El gobierno federal, y esto es muy importante, en un país de carácter federal, cada uno de los distintos niveles va determinando esto. Nosotros lo que hemos determinado es estar buscando eficientar la recaudación sin subir los impuestos y cambiar la estructura tributaria. Pero todos y cada uno de los pesos que le corresponde a los estados y a los municipios están determinados en la ley de coordinación fiscal. Quisiera hacer, pero aprovechando su pregunta, hacer dos comentarios muy específicos. El gasto del gobierno federal no es un gasto en abstracto. Alguna vez escuché yo a un economista decir que el presupuesto sigue la ley de la gravitación universal, cae en algún lugar preciso. Entonces, aunque es un gasto federal, está en los estados, está en Campeche, está en Nuevo León, está en Jalisco, está en Tamaulipas. No es un gasto que se realice en la Ciudad de México. Se está realizando en estados y en municipios específicos. Y un esfuerzo que vamos a hacer justo para tratar de transparentar esto es explicar aún el gasto federal dónde está cayendo en cada una de las entidades. Al margen de eso, si hay un compromiso que es más o menos público del presidente con los gobernadores de apoyarles en algunas obras específicas que los propios gobernadores están determinando. Algunas son obras carreteras, otras son de agua, etcétera. Y esas, por supuesto, nosotros vamos a ver cómo las metemos en el presupuesto. Hacemos un par de preguntas más. Creo que aquí y allá, porque tengo un sesgo a la izquierda. Buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, La Crónica y Frontera de Tijuana. Ahorita usted concluyó hablando sobre las obras o megaproyectos. En junio recordamos que se anunció que se estaba trabajando con los gobernadores para apoyar determinados proyectos en los estados, en cada entidad, ¿no? ¿Cuáles son las obras más trascendentes que le presentaron los gobernadores y en específico qué proyectos se consideraron de Sonora y Baja California? No sé si lo traiga usted o el presidente. De acuerdo al informado, seguridad está entre los rubros prioritarios en el presupuesto del año próximo. ¿Cuál es el monto total que se propone y en qué renglones más importantes se destinará? Ahorita hablaba de la Guardia Nacional. ¿Cuál es el compromiso, o sea, respecto a este recurso para seguridad? ¿Cuál es el compromiso en concreto de resultados, o sea, para dar resultados en este tema? ¿Y cuál es la recaudación estimada que espera recibir Hacienda con la aplicación de impuestos a las plataformas de comercio y servicios electrónicos? Si tienen una estimación estimada de recaudación y se han acercado a las empresas, ¿cuál es la postura de estas empresas? O ¿qué les han dicho? Muchas gracias. Buenos días, Sara Pablo de Radio Fórmula. Secretario, preguntarle, por un lado, decía que con este presupuesto se busca enfrentar la desaceleración global. ¿Cuánto se invierte en infraestructura? ¿Qué porcentaje? Y hablaba el presidente la otra vez de un programa nacional de infraestructura de 1,600 proyectos que se trabajaba con la iniciativa privada. Entiendo que habría capital privado y público. Si ya se están considerando estos proyectos, porque para los empresarios parece eran importantes para poder detonar esta inversión masiva de la iniciativa privada, ¿qué tanto se está destinando para estos proyectos en infraestructura? Y nada más del presupuesto para los gobernadores, para los gobiernos estatales, de manera global, ¿cuánto se disminuye o se incrementa? Gracias. Muy bien. Empiezo con la pregunta de Sonora y con la respuesta de Sonora. El proyecto que eligió la gobernadora de Sonora es un hospital, si mal no recuerdo, es un hospital. De hecho, nos reunimos con ella el viernes pasado. Sirve y no es ningún secreto. Hemos tenido reuniones con los gobernadores a lo largo de las últimas semanas. El jueves pasado nos reunimos con los gobernadores del PRI. El miércoles pasado nos reunimos con los gobernadores del PAN. Algunos gobiernos, como el de Sonora, como el de su estado, ya tienen determinados cuáles son los proyectos. Algunos otros gobiernos, por ejemplo, como el de Hidalgo, también lo tienen, y de hecho es un proyecto que ya se venía haciendo, que es el proyecto que va de la carretera de Pachuca a Huejutla. La mayor parte de estos proyectos son de largo alcance, van a tardar algunos años, algunos acaban más pronto que otros, pero sí hay un número importante de proyectos que están todavía definiéndolo los gobernadores. Nosotros vamos a trabajar con ellos para asegurarnos de que el proyecto que ellos están proponiendo es técnicamente factible y que le vamos a dar suficientes recursos. La segunda parte la segunda pregunta tenía que ver con seguridad. Y ahí, como señalé, el rubro más importante es el que va para la Guardia Nacional. Son 56,000 millones de pesos. Y déjenme volver a subrayar algo. Los 56,000 millones de pesos están divididos en 3 secretarías. En la Secretaría de Seguridad
en la Secretaría de Defensa y en la Secretaría de Marina. Y finalmente había una pregunta que tenía que ver con la recaudación de lo que se espera de las plataformas digitales. Vamos a ir viendo cuánto vamos a recaudar. Van a ser algunos miles de millones de pesos. Pero hay una razón que, sobre todo, hay dos razones que nos motivan a tratar de asegurarnos de que todo el mundo, incluyendo las plataformas digitales, están cumpliendo con el marco tributario. La primera es que, aun cuando es un sector relativamente pequeño, es el sector que más está creciendo. Hoy ya representa el 5% del PIB. Pero si vemos las tendencias en el resto de los países, cada vez se utiliza más para cuestiones de entretenimiento, de noticias, etcétera, de transporte. Entonces, es un sector que está creciendo más o menos como entre el 10 y el 11%. Entonces, necesitamos asegurarnos que tenemos un marco de recaudación adecuado con ellos, no solamente por lo que tiene que pagar hoy, sino porque se espera que en el futuro todavía sea más relevante. Después, proyecto de Baja California, si tienen ya, bueno, ¿qué les propusieron? Baja California, el gobierno le quedan unas cuantas semanas, es que supongo que más bien lo va a proponer el gobernador entrante. Después Sara Pablo hacía referencia a los temas de desaceleración y si el proyecto atendía a la desaceleración. Hay tres elementos asociados a ellos, dos que van en el paquete y uno que no va en el paquete. Los que van en el paquete es la parte de recursos al bienestar, que es la primera que nosotros estamos garantizando, tiene un impacto directo en el consumo. Los programas de bienestar van fundamentalmente orientados a la base de la pirámide de ingresos. La base de la pirámide de ingresos tiene una propensión marginal al consumo muy alta, quiere decir que entre que reciben sus recursos y que estos se traducen en consumo, pasa muy corto tiempo y hay una parte muy alta de esos que se dedica al consumo. Lo segundo tiene que ver con los recursos asociados a la inversión, que como ya había señalado, la inversión pública llegó a 2.9% del PIB en el 2018, la estamos creciendo poco a poco a partir de ahí, pero no todos los recursos, no toda la inversión pública se está dando completamente con recursos del gobierno federal. Hay algunos que tienen que ver con inversiones mixtas con los estados o con las acciones públicas privadas. Por ejemplo, la construcción tanto de la línea 2 del metro en Guadalajara como del Peribús en Guadalajara fue una combinación de recursos entre el gobierno federal y el gobierno de Jalisco. Por ejemplo, en el Peribús nosotros estamos poniendo alrededor de $2,000 millones y ellos van a poner otros $4,000 millones, de tal forma que lo que nosotros divídalo entre 20, de tal forma que lo que nosotros estamos poniendo detona 3 veces más. Otro es, por ejemplo, algo que ya anunciamos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde estamos desdoblando 6 concesiones carreteras. ¿Qué quiere decir esto? Que alargamos el plazo de la concesión y contra el aumento en el tiempo de la concesión, ellas están haciendo inversiones adicionales. Las inversiones asociadas a esas concesiones son de $18,000 millones. Hay un paquete por separado que no está asociado con el presupuesto, que tiene que ver con cómo dinamizar la economía a través de la banca de desarrollo. Por ejemplo, anunciamos hace algunas semanas y vamos a especificar en estos días cómo se va a implementar 1.2 millones de créditos adicionales de Fonacot. Fonacot, como ustedes saben, es un banco que está fundamentalmente destinado a financiar el consumo de los trabajadores, pero es un banco que ya es relativamente pequeño. No teníamos tantos recursos en Fonacot, pero teníamos recursos en el Banco de Bienestar, y el Banco de Bienestar le va a dar una línea de crédito al Fonacot para que pueda hacer esto. Con esto, no sé, eso sí, ¿te parece? ¿O si hay alguna de estas preguntas? ¿No? Hacemos tres más, 2 en la derecha y 1 en la izquierda para un balance ideológico aquí. Sí, buenos días. Yo prefiero el tiempo.com y Puente Libre MX. México tiene un peso fuerte frente al dólar. La proyección es 19.9 a fin del siguiente año. Sin embargo, varios consideran que el peso está amarrado, que hay factores reales como que el gobierno norteamericano no le conviene una devaluación del peso porque se incrementa su déficit comercial con México y serían presiones económicas para nuestro país. 2, que el pago de la deuda externa mexicana, privada y pública, es en dólares y también presiona. 3, que el Banco Mundial y el FMI apuntaran el peso con líneas de crédito por más de $100,000 millones, lo que implica también otra presión. Además, la libre flotación del peso en el mercado monetario local es muy modesta, no influye mucho, y cuando existe presión, el Banco de México quema reservas. Un peso fuerte ante el extranjero baja la competitividad económica en la realidad diaria, sobre todo en la frontera norte. Y esto el gobierno mexicano lo reconoce expresamente. Tan es así que desde hace varios años tiene programas compensatorios en esta zona, entre otras. Ahorita el IVA a la mitad de precio, reducción del ICR al 20%, gasolinas, gas más baratos, zonas de excepción fiscal. Las principales economías como Estados Unidos, China, Japón, Rusia hacen lo posible por tener una moneda propia, competitiva y barata hacia el exterior. La pregunta concreta es, ¿qué tanto está amarrado el peso para que no se devalúe? Y si hay alguna intención de armonizar esta distorsión entre la economía de la frontera norte y el resto del país. ¿Sí? ¿Qué tal? Buen día, secretario Daniel Escobar, corresponsal de Tiempo TV. Había un tema pendiente precisamente en Coahuila, el tema, y ahora que hablaba de algunos proyectos que hay en algunas entidades y dijo que se había reunido con algunos gobernadores del PRI, había un tema pendiente que es la construcción del Metrobús entre Coahuila y Durango. Ya se había dicho desde el gobierno federal que había quedado cancelado el proyecto. Sin embargo, en la Cámara de Diputados, Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto, había dicho que como tal todavía no estaba cancelado y que incluso se habrían en todo caso contemplado algo de presupuesto. Preguntarle si en efecto se tiene pensado, se tiene pendiente este presupuesto o no, de plano quedó cancelado, nada más para disipar la duda. Gracias. Muy bien, tomamos una aquí y respondo esas 3. Muchas gracias. Buenos días. Tengo una pregunta para el secretario y para el presidente, si es posible. Para el secretario, apostar a que Pemex suba la producción 18% en un año, algo que no ha logrado desde 1982, no es recargar el presupuesto en un pilar riesgoso. Después de todo, Pemex lleva más de 15 años prognosticando aumentar su producción sin lograr en ningún año completo ese meta. Para el presidente, la proyección del presupuesto muestra que México no va a crecer a 4% en su sexenio, tal como había proyectado como meta. ¿Qué le falta? ¿Por qué no se puede crecer a ese ritmo? ¿Qué es lo que falta a la economía para que eso suceda?
Empiezo con la pregunta del tipo de cambio. Primero, nosotros no tenemos un tipo de cambio controlado, nosotros tenemos claramente un tipo de cambio flexible. Segundo, la mayor parte de nuestra deuda no está en dólares, la mayor parte de nuestra deuda está en pesos, un poquito menos del 80% y solamente el 20% de nuestra deuda está en dólares. Tercero, la deuda no solamente no está en pesos, sino que no solamente no está en dólares, sino que tanto la deuda que está en pesos como en dólares, en el 80% está a tasa fija, de tal forma que los riesgos de tipo de cambio y de tasa de interés están extraordinariamente contados. No fue así en los 80s y no fue así en el año 95, pero esto ha venido cambiando de manera radical desde ese tiempo. Y segundo, ni el Banco Mundial ni el Fondo Monetario son nuestros principales acreedores. Si era así en los 80, si era así en el 95, las principales fueron, con el Fondo Monetario tenemos una línea de crédito flexible que no hemos ocupado. Es nada más como un seguro de vida, pero no, la tenemos firmada, pero no la ocupamos. Y el Banco Mundial y el BID, que son los organismos internacionales, tienen un monto pequeñito de la deuda adicional que nosotros tenemos. La mayor parte del financiamiento que hacemos lo hacemos en pesos en los mercados locales, es M-bonos, CETES, etcétera, o las emisiones que yo hice referencias en los mercados de Nueva York, de Europa y de yenes. Es un perfil de deuda y un manejo completamente distinto del de los 80s y al de los 90. Si quieres te digo un poco cómo venía. A finales de los 70s y hacia los 82, la mayor parte de la deuda era en dólares y era bancaria, es decir, se tenía con bancos comerciales. Después, hacia el 95, la deuda sí era en bonos, pero estaba fundamentalmente en dólares, estaba a tasas flexibles y era de corto plazo. La deuda hoy que tenemos es fundamentalmente en los mercados de bonos aquí y en los mercados de bonos internacionales, es fundamentalmente en pesos y está a tasas fijas. Lo que sí influye fue su primera aseveración, que es, curiosamente, aún cuando Estados Unidos, a través de su ejecutivo, se ha venido quejando del tratamiento comercial, en la medida en que las tensiones comerciales o incluso las declaraciones se han venido endureciendo, lo que esto se traduce es lo que en términos técnicos en inglés llaman un flight to quality, es decir, los fondos se van a los bonos de alta calidad. Esos bonos fundamentalmente son los del gobierno de Estados Unidos a nivel internacional, y lo que hace es fortalece al dólar. La última declaración que hubo con relación a los temas de los conflictos internacionales de Estados Unidos con China a principios de agosto se tradujo en que el peso pasara de un nivel de 19 pesos por dólar a inicios de agosto a 19.7. Pero tiene que ver incluso estas cosas con contexto internacional más que con una intervención de las autoridades financieras mexicanas. En el tema de la pregunta de Coahuila, que fue pero la distorsión no me parece que tiene que ver con eso, me parece que tiene que ver con las integraciones locales. Es decir, la economía de Tijuana está muchísimo más ligada a la economía de San Diego, y la economía de Ciudad Juárez está muchísimo más ligada a la economía del Paso, y al revés también, la economía de San Diego y del Paso con la de Tijuana y de Ciudad Juárez. Y para todos efectos prácticos están enfrentando precios que tienen que empezarse a parecerse. Esa es la gran distinción que existe entre las grandes ciudades de frontera y el resto del país. Paso ahora con la pregunta que tiene que ver con Coahuila. Primero, el Metrobús sí se está construyendo. El Metrobús pasa de ambos lados en la zona de la laguna. La parte que se está construyendo y está casi terminada es la parte de Coahuila. La parte que va, si no mal no recuerdo, de Matamoros hasta Torreón, que es prácticamente una línea recta. Tiene que cruzar el río Nazas, y del otro lado, ya no recuerdo si es Lerdo, me parece, o Gómez Palacio. Esa es la parte que se tiene que construir. Y había una propuesta de apoyo del presidente al gobierno de Durango para construirla. Pero lo que hubo una petición de la ciudadanía en que primero se atendieran los problemas de agua y después los del Metrobús. Una vez que se resuelvan los temas de agua, el tema del Metrobús va a poder ser considerado. Y los recursos que iban a ir originalmente para esa parte no estaban en el presupuesto, eran recursos del Fonadín. Así es que ni antes ni ahora los va a encontrar el presupuesto porque no estaban en ese momento ahí. Dependerá si el tema del agua es resuelto y si los ciudadanos, que son los que pidieron que los recursos se privilegiaran en el agua, consideran o no que es una prioridad la inversión en el Metrobús. Eso es algo que tendrá que decir los gobiernos de esas regiones y los ciudadanos de esas regiones. Y la pregunta que tenía que ver con Pemex, si es distinta de la trayectoria que ha tenido y lo que hemos visto en los últimos, yo diría, 15 años. Sí es distinto, claramente es distinto. Lo que ya fue distinto, por ejemplo, veníamos viendo una caída de la plataforma de producción altísima. Tuvimos una caída de 3.4 millones de barriles por día a 2.4 entre el 2004 y 2012. En esos 12 años, una caída de 1 millón de barriles, que equivale más o menos como entre 1.1 y 1.2 millones entre 100 y 120 mil barriles por año. Después, entre 2012 e inicios del 2018, es decir, en 5 años, no estoy hablando del sexenio completo, una caída de 2.4 a 1.9 barriles por día, alrededor de 100 mil barriles por día, 100 mil barriles por cada año que se estaban perdiendo. Pero entre el 1 de enero del 2018 y el 31 de diciembre del 2018, es decir, en 11 meses de la administración anterior y en un mes de la administración de nosotros, cayó casi 300 mil barriles. El presidente, que es más correcto que yo, corta siempre en el 30 de noviembre y ahí fueron 200 mil tantos barriles, pero si tomamos el año completo son casi 300 mil barriles. De tal forma que estabas viendo una caída muy importante y que se estaba acelerando a lo largo del 2018. Eso primero ya se paró, se estabilizó y empezó a haber un aumento de la producción. Ahora, ¿por qué podemos esperar cosas distintas? Son por 3 razones. Primero, ya se paró esa tendencia. Segundo, está incrementando los recursos. Tercero, le estamos poniendo recursos. Como yo señalé con respecto a la primera pregunta, le estamos poniendo 86 mil millones de pesos nada más este año. Pero algo que es muy importante
es que hay un cambio importante en la estrategia de producción y exploración de Pemex. Pemex ha dejado de privilegiar la producción y la exploración, y la producción lo pondría en ese orden en aguas profundas para estar privilegiando la producción y la exploración en aguas someras y en tierra. Y esa es la razón por la cual se ha venido estabilizando la producción. La exploración en aguas profundas es importante, pero la exploración y la producción en aguas profundas tiene un ciclo muy específico. Se tarda más o menos 7 años en la exploración, 3 años en desarrollo, y a partir del 10º o 11º año se empieza a ver la producción. Así es que darle la vuelta a Pemex, aun cuando eso es muy importante y aun cuando seguramente lo vamos a hacer, esos recursos y esas inversiones generarían empleo y producción y actividad, pero no generarían ni una sola gota de petróleo. Eso es muy importante que se haga, y estoy seguro que Pemex lo tiene en sus planes, pero no generaría recursos ni en esta administración ni en la que sigue. Es muy importante hacerlo porque hay que garantizar los recursos hacia largo plazo. Estas son las 3 características que explican de manera importante por qué nosotros estamos confiados en que Pemex va a aumentar su producción. Ahora, asociado a ello sí viene un esfuerzo de nosotros. No es sencillo dedicarle 86,000 millones de pesos, más los que ya les dedicamos este año. Hemos estado usando fuentes diferentes, hemos estado dando recursos por el lado del gasto, y también hemos estado dándole un tratamiento tributario diferente. Tenemos otra vía que no viene en el presupuesto, que es Pemex tiene algunos campos que son rentables para el Estado mexicano, pero no son rentables para Pemex. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que si Pemex los explotara, pagaría más de impuestos a nosotros que lo que ellos recibirían de ingresos. Y lo que ha venido haciendo Pemex entonces es no explotarlos, están cerrados. Y sobre un campo que está cerrado nosotros no recibimos ingresos. El acuerdo que ya tenemos con Pemex es cambiar esos campos, migrarlos, que es el término técnico, a un tratamiento diferenciado de tal forma que puedan producir de forma rentable para ellos, y entonces nosotros también recibimos algún ingreso. Como dijo usted, tal vez dar un poco más chance a los privados. Bueno, es que hablan de que no hay mucha producción, pero si son 7 años en esperar que realmente hay producción, dar ese chance a los privados, o de dar más subastas a los privados, podría también ayudar en llegar a esa meta para el año que entra. ¿Para el año qué? Para el 2020. Va a ir aumentando algo, pero lo que va, y nosotros nos hemos reunido también en el lado de Hacienda con las compañías petroleras. Ellas nos han traído sus planes y claramente van a estar produciendo montos importantes después del sexenio, porque así estaba pensado. Quien me ha clarificado este ciclo han sido las compañías petroleras. Pero esto también ayuda a ilustrar un tema secundario, que es que uno tiene que, siempre cuando se prepara una reforma del gobierno, a veces hay la tentación de sobrevenderla para poder pasarla. Y a mí me parece que esta reforma fue claramente sobrevendida. Se empezó a preparar en un momento en que la plataforma de producción era alrededor de 2.3 millones de barriles por día. Se dijo que para estas épocas estaríamos produciendo más de 3 millones de barriles, y llegamos a producir 1.6. Es decir, no solamente en vez de aumentar, no solamente no aumentó, disminuyó, sino casi llegamos a la mitad de lo que se había prometido. Tenía una... 2 preguntas más. Yo tenía que hacer una presentación a las 9 en otro lugar, o le pido a su secretario que me vaya a representar allá, o las contesta él. Si quieren hacemos 2 preguntas y vemos si las podemos terminar, una aquí y una acá. Buenos días, señor secretario. A los normales de la calle, los que nos están oyendo y algunos de los que estamos aquí, nos cuesta mucho trabajo entender gran parte de lo que dice. Yo le preguntaría, ¿de qué manera nos traduce este presupuesto? 1, para la seguridad. 2, medicinas, que es algo que toda la gente está diciendo, no hay dinero, no hay medicinas, en la vida de la gente que menos tiene. ¿A qué va este presupuesto? ¿A qué va el campo? Muy bien, y había una pregunta más por acá. Ahí. Buenos días, secretario. Marco Caballero de Informantes Virales. Nada más para preguntarle y para finalizar, ¿qué va a pasar con la inversión del Estado? La inversión, no el gasto, del porcentaje del PIB que está proponiendo, y cuál va a ser la verdadera aplicación, ya que ahora mismo, hasta el momento, estos son solo subejercicios. Bueno, empiezo con la primera pregunta. Yo creo que es una pregunta muy importante y central. Nuestro país, como yo he señalado, es un país de ingresos medios, es un país de hecho de ingresos medios altos, pero es un país de grandes contrastes. A pesar de que somos un país de ingresos medios, prácticamente la mitad de la población vive por abajo de la línea de pobreza. Los contrastes regionales son brutales. El PIB per cápita de la Ciudad de México, que es la medida más importante de bienestar, es casi 7 veces el PIB per cápita de Chiapas. De las 32 entidades federativas, hay 31 cuyo PIB per cápita a diversos niveles ha venido creciendo en los últimos 28 años. Hay solo una entidad en cuyo PIB per cápita no ha venido creciendo, es decir, que hoy los ciudadanos de esa entidad viven en condiciones más difíciles que a mediados de los 90. Esa entidad es Chiapas. O sea, no solamente tenemos un país de grandes contrastes, sino que los estados pobres o están estancados o incluso se han vuelto más pobres. Y por eso yo le diría, hay 2 cosas que nosotros estamos haciendo. Primero, una parte muy importante de las inversiones se están yendo al sur del país. Y segundo, hay montos muy importantes a los sectores más desfavorecidos. Y voy a mencionar solamente 3 o 4 casi al azar. El programa de pensiones para adultos mayores tiene más de 126,000 millones de pesos programados para el año 2020. El programa de pensión para personas discapacitadas tiene casi 12,000 millones de pesos. Las becas de educación superior tiene 7,000 millones de pesos. El programa de Sembrando Vidas, que está fundamentalmente orientado a las zonas rurales campesinas del sur del país, tiene 25,000 millones de pesos. Así es que yo diría que aquellas personas que, como usted dice, están en una situación más difícil, ¿qué les podemos decir en concreto? Que estos beneficios, muchos de los cuales ya les están llegando, estamos comprometidos a que sigan llegando para allá, y que además estamos haciendo inversiones adicionales en esa zona del país. La otra pregunta era, sí, las medicinas ha sido un tema muy controvertido en el que yo ya muy a mi pesar ya también me metí. Tuve una conversación muy interesante hace un par de semanas con un diputado de un partido de oposición, y él me dijo, ¿por qué no visitan los hospitales de manera aleatoria? Y me pareció muy buena sugerencia. Y entonces empecé a mandar a personal de la Secretaría de Hacienda para ver si había medicinas o no. Y en la mayor parte de los casos, incluso tomaron algunas fotografías, hay medicinas. Lo que sí me va a corresponder, y es mi responsabilidad, y yo tengo en este cargo, pues hoy cumplo 2 meses, mi cumpleaños,
como secretario de Hacienda, es asegurarme, dado que la oficialía mayor ya me reporta, asegurarme que las licitaciones salen a tiempo y que hay una provisión adecuada de ellas. La pregunta aquí tenía que ver con los subejercicios. Si tú ves el informe trimestral del asociado al segundo trimestre de finanzas públicas, vas a ver que la mayor parte de los niveles de ejercicio estaban en niveles del 50 o 40% a 6 meses. Y eso indica que si llegara a haber niveles de subejercicio son mínimos, porque el gasto no se aplica de manera homogénea a lo largo de los meses. Te doy un ejemplo. En el mes de diciembre se paga el salario de diciembre, pero también se paga el aguinaldo. De tal forma que si tuvieras la nómina, no se paga un doceavo, sino que está cargada hacia diciembre. Y lo mismo pasa con el gasto de inversión. Tú empiezas haciendo licitaciones, asignando contratos y después los pagos se hacen hacia el segundo semestre del año. Así es que yo no coincido con ello. Yo creo que más bien lo que estamos preocupados es asegurarnos que estamos saliendo en línea y con nuestros objetivos. Muchísimas gracias. Voy a salir corriendo. Espera, pues no que se vaya él. No, esto es lo importante. Miren, es muy importante el dar a conocer cómo se presenta la ley de ingresos y el presupuesto para el año próximo. Yo quiero transmitir un mensaje a todos los mexicanos. Decirles que vamos muy bien, que afortunadamente vamos a seguir garantizando el bienestar del pueblo. Y esto es posible porque nos está resultando la fórmula de acabar con la corrupción y de hacer un gobierno austero. De manera muy clara, no se permite la corrupción y esto ha significado ahorros muy importantes. El presupuesto rinde más. Cuando hay corrupción, si se hace una obra que cuesta 100 millones, la cobran en 300 o en 500. O hay muchísimos ejemplos. Les dan los anticipos y se quedan con el anticipo y no hacen la obra. O no entregan lo que supuestamente vendieron. Entonces, vamos bien porque ya no se va el dinero del presupuesto como era antes por el caño de la corrupción. Y vamos bien porque ya no hay lujos en el gobierno. No hay sueldos de 700,000 pesos mensuales. Ya no tiene el presidente una guardia de 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial. Imagínense cuánto significa esto de ahorros. Vamos bien porque ya los funcionarios públicos no viajan sin ton ni son al extranjero. Ya no hay avión presidencial. Ya no se utilizan aviones, helicópteros para el traslado de funcionarios. Usaban los aviones hasta para ir de compras y los helicópteros hasta para ir a jugar golf. Ya no hay las pensiones millonarias a los expresidentes. Ya no se destinan 6,000 millones de pesos para la atención médica a los altos funcionarios públicos. Ya no hay cajas de ahorro especial para los altos funcionarios públicos. Hay un gobierno austero porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Esta es la principal fuente de financiamiento del presupuesto. El combate a la corrupción y hacer un gobierno austero. Esto no se aplicaba antes, no está en el llamado paradigma neoliberal. Es más, si ustedes buscan en los discursos en todo el periodo neoliberal, en 36 años, van a encontrar muy pocas veces utilizada, repetida la palabra corrupción. Todo lo que aparecía en el discurso tenía que ver con políticas públicas y con reformas estructurales y la agenda dictada desde el extranjero, que no obedecía a nuestra realidad. Por eso que le transmito, que les digo a todos los mexicanos, de manera muy especial a la gente humilde, a la gente pobre, que están garantizados sus apoyos, que todos los adultos mayores van a estar recibiendo día con día, permanentemente, su pensión, que todos los discapacitados, pobres, de manera especial niñas y niños, su pensión está garantizada para finales de año y para todo el año próximo. La pensión a adultos mayores, mañana les vamos a explicar cómo va el programa, porque lo acordamos a nivel nacional, cómo va el programa de la pensión a los adultos mayores. Pensión para las personas con discapacidad, se garantizó que se mantengan las becas para estudiantes pobres, se garantizó que todos los estudiantes de preparatoria tengan su beca, se garantizó que los que están estudiando en las universidades de familias humildes, de familias pobres, su beca, y se garantizó que continúe el programa de jóvenes construyendo el futuro. Está garantizado también el programa, como aquí se dijo, de Sembrando Vida, y vamos de 500,000 hectáreas a 1,000,000 de hectáreas y de 200,000 empleos a 400,000 empleos en ejidos, en pequeñas propiedades. Está garantizado también el que lleguen los apoyos a los productores de manera directa, lo que era el Procampo y que ahora es Producción para el Bienestar. Están garantizadas las tandas para el bienestar. Está garantizado el que no falten las medicinas, los médicos, el que se reparen y se terminen de construir centros de salud, hospitales. Está garantizado, y es un compromiso, iniciar el programa de basificación de todos los trabajadores de la salud. Para ser precisos, el presupuesto real para la Secretaría de Salud, para el sector salud, aumenta 40,000 millones de pesos. Está garantizado que no va a aumentar la deuda pública. No ha aumentado ni aumentará el año próximo. Está garantizado que no aumentan los impuestos en términos reales. No han aumentado en este año ni en el que viene. Está garantizado que no van a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz este año y el próximo en términos reales. Está garantizado que vamos a mantener una política económica procurando no gastar más de lo que ingresa a la hacienda pública. Es decir, no van a haber faltantes, no va a haber déficit. Y esto nos permite que se mantenga estable el peso. En este año es de las monedas que más se han fortalecido a pesar de la falta de entendimiento entre el gobierno de Estados Unidos y el de China. Vamos también a rescatar a Pemex. Ya empezamos. Ya se logró estabilizar la producción petrolera. Lo que no se había logrado en 14 años. Ya se logró en 9 meses.
meses. En 14 años, de manera permanente, caía la producción de petróleo. Así nos dejaron la situación en Pemex de disminución permanente, constante en la producción. Se estabilizó y ya empezamos a crecer en producción. Nada más para que no se olvide, porque hay mucha amnesia. Y aquí abro un paréntesis para decir que todavía estoy esperando que ofrezcan disculpas los que llevaron a cabo y apoyaron la llamada reforma energética engañando de que iba a aumentar la producción de petróleo. Y fue al revés, lo contrario. Se cayó la producción y no solo eso, aumentó a los consumidores el precio de los combustibles. Un rotundo fracaso. Nada más para recordar. Cierro el paréntesis. El año pasado, yo que trato de ser lo más objetivo posible, doy a conocer que se cayó 200,000 barriles diarios la producción petrolera. Solo el año pasado. Entonces, a los que les parece que no vamos a poder, les digo, si se cayó 200,000 barriles diarios el año pasado la producción, ¿por qué nosotros, si estamos actuando con eficiencia, si no hay corrupción, si se está invirtiendo más en Pemex, no vamos a levantar el año próximo la producción en 200,000 barriles? ¿Saben qué hacían? Como lo único que les importaba eran los contratos y la corrupción. Y esto nunca lo vieron las calificadoras. La mitad de la inversión en Pemex la destinaban al norte y a las aguas profundas. Y el petróleo está en tierra y en aguas someras. Y es donde cuesta menos extraer. Pero eran las empresas contratistas y las tranzas lo que prevalecía. Pero entonces la calificación de Pemex era de 10. Estaba muy bien administrado Pemex. Y estaba muy bien la política económica. Y mucho más bien iba a estar con la reforma energética. Entonces, ¿qué le digo a la gente? Que tengan confianza. Vamos bien. No van a faltar los empleos. Va a haber trabajo. Se va a buscar que haya empleo pleno. Que ningún mexicano se quede sin la oportunidad de trabajar. Ese es el ideal que queremos convertir en realidad. Y que sean cada vez mejores los salarios. Es para mí un timbre de orgullo poder decir que en 36 años aumentó el salario mínimo como nunca había sucedido. En 36 años. Y esto tuvo un efecto importante en todo lo que fue el aumento del salario. Este año es el mejor salario en promedio en muchas décadas, de acuerdo a los datos del Seguro Social, de los inscritos en el Seguro Social. Entonces vamos bien, de buenas. Tenemos desde luego que seguir trabajando, no aflojar el paso, y estoy muy satisfecho con el trabajo que está haciendo el equipo de la Secretaría de Hacienda, encabezado por Arturo Herrera. Son muy buenos servidores públicos. Pero la clave está, lo mero principal, es no permitir la corrupción y no permitir los lujos en el gobierno, el gasto superfluo. Había un gobierno mantenido y bueno para nada. ¿Dónde están los ahorros? O si hay reducción de presupuesto, claro. Imagínense cuántos lujos había. Nada más, ahora que se va a vender el avión presidencial, ya no se contemplaron 500 millones de dólares que se tienen que pagar anualmente por el avión, y eso ya no se va a gastar porque se va a vender el avión, pero no solo el avión presidencial, 72 aviones y helicópteros, y no pasa nada. Acabo de estar el fin de semana en Tamaulipas y llego a San Carlos y evidentemente acababan de tapar los baches de toda la carretera. Cuando estoy con la gente, les digo, va a llevar tiempo que se vayan cambiando malos hábitos, porque eso es un proceso. Lo importante es que ya iniciamos. Y le digo a la gente, miren, lo que hicieron, como voy a venir, bachearon y taparon los huecos. La gente muerta de risa. Sí es cierto, ¿no? Diciendo todos. Entonces, ¿qué les dije? Pues ahora voy a venir más seguido, porque si no vengo, ni siquiera tapan los baches. Entonces, tenemos que cambiar y se está logrando. Y lo estamos logrando porque el pueblo nos está apoyando, nos está dando su respaldo. Y no les gusta esto a los conservadores, pero ¿qué culpa tenemos nosotros? Ellos dominaron, por lo menos en los últimos 36 años. Ahí están los datos. Llevaron al país a una de las peores crisis en la historia. Y sin duda es el periodo de más corrupción que ha habido en toda la historia de México. El saqueo de los últimos 36 años. Y es increíble cómo todavía quieren que se mantenga el mismo régimen corrupto de injusticias y de privilegios. Y cómo hay defensores, unos por conveniencia y otros por conservadurismo. O sea, no es que estén recibiendo algo, sino son muy reaccionarios, muy conservadores. Esto ha pasado siempre. Nada más que el triunfo de la reacción en estos tiempos es moralmente imposible. Vamos muy bien. Ya dedicamos todo esta mañana a tratar estos temas. Todavía falta más análisis, más debate, porque faltan pues meses. Primero se aprueba la ley de ingresos, luego el presupuesto y pues van a haber muchas opiniones, como era antes, hace poquito y durante tiempo, mucho tiempo. No solo en el sexenio pasado, nosotros habían acuerdos políticos y se hacían las bolsas, las partidas de moches. Yo repito y repito porque es muy ilustrativo. Cárcens resultó un maestro de la política, un genio de la política. 3 años que fue secretario de Hacienda, sacó el presupuesto por unanimidad. A ver, Arturo, venga para que aprenda. ¿Saben cómo le hacía? A todos les repartía, porque no les importaba tener un presupuesto como instrumento de desarrollo. Les importaba salir adelante, porque la función del gobierno era facilitar la privatización, el traslado de bienes públicos, de bienes de la nación a particulares. Esa era la esencia del gobierno. A eso se dedicaban. Eran oficinas de contratación o para la entrega de convenios a particulares. Entonces, a todos les daban. Pero el presupuesto no se utilizaba para el desarrollo y para el bienestar de la gente, porque suponían, fíjense, de que si el gobierno les daba facilidades a los inversionistas, entonces iba a haber crecimiento económico, y si llovía fuerte arriba, goteaba abajo. Entonces, ¿para qué se utilizaba el presupuesto? ¿Para qué el Estado? Lo que se tenía que hacer, como en el Porfiriato, era concesionar, dar subvenciones a particulares, y así el mercado iba a hacer posible que se crearan empleos, que hubiera trabajo, que hubiera bienestar. Me acuerdo cómo repetían aquello de que en vez de darle un pescado, enséñalos a pescar. Pero ¿de dónde van a agarrar los pobres pescado? Aunque sepan pescar. Pero esa era la concepción, como si
si la riqueza fuese contagiosa y de esa manera llegaba a todos. Bueno, por eso se entregaban las bolsas a las organizaciones campesinas, de la sociedad civil, de las llamadas organizaciones no gubernamentales y a los sectores. Ahora ya no hay eso. Nada, se envió la ley de ingresos, el proyecto, el presupuesto, los legisladores libremente deciden, nosotros cumplimos. Nada de, a ver, ¿quieres mis votos? ¿Qué vas a dar? Ya no queremos que la Cámara de Diputados sea un tianguis, ya que cada quien decida. Y garantizar lo más importante, que le llegue el presupuesto a la gente. La verdad que quisiéramos que les llegara más, pero tenemos gastos que no se pueden eliminar. Imagínense el pago de servicio de deuda. Duele muchísimo. ¿Cuánto están estimando? 700,000 millones. Solo para el pago de intereses de la deuda. A ver cómo me explican los expertos esto. Si en los últimos tiempos, en el periodo neoliberal, se recibieron miles de millones de dólares por la venta de petróleo al extranjero, cuando estaban los precios del petróleo a $100. ¿Dónde quedó todo ese dinero? ¿Por qué creció tanto la deuda si tuvieron ingresos extraordinarios como nunca en la historia de la producción petrolera? Imagínense $100 por barril y al mismo tiempo creció la deuda. Ya nada más para recordar, porque si no nos olvidamos, Fox la dejó en 1.7 billones. Calderón la aumentó a 5.2, más del 200%. Peña la dejó en 10 billones. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en términos reales no aumenta la deuda en este año y en el que viene. Y estamos haciendo un gran esfuerzo para lograr esto. Por eso la clave está en acabar con la corrupción, porque era muchísimo el saqueo, más de lo que nos podemos imaginar. Todavía me encuentro a veces opiniones, bueno, no solo opiniones, amparos de los que querían que se construyera el aeropuerto en Texcoco, aunque se hundiera. Nada más imagínense, tenían estimado 300,000 millones. Si nos iba, o si se comportaba como el tren de Toluca, que empezó en 30,000 y va a costar 90,000, pues quiere decir que el aeropuerto de 300,000 iba a pasar a 900,000. Pero como íbamos a cuidar que eso no sucediera, pues de todas maneras, por compromisos, una obra de 300,000 millones, ¿cuánto nos va a costar? Aún pagando los bonos, los contratos que se tenían, 150,000 millones. Yo digo, ahorro 100,000, pero al final vamos a aumentar y vamos a tener resuelto lo del aeropuerto. Y mucho mejor. Fíjense cómo se les olvidaba de que para hacer ese aeropuerto iban a cerrar el actual aeropuerto y el de Santa Lucía. Y en el actual aeropuerto, pues se construyó hace 4 años el hangar presidencial que costó 1,000 millones de pesos y todo eso a la basura. Bueno, pero la terminal 2 la hicieron con Calderón, la terminaron y a la basura. Entonces sí va a costar poco de tiempo, pero vamos a seguir nosotros insistiendo de que estos absurdos no. Y lo mismo de las medicinas. ¿Por qué campaña? Porque era un monopolio. 3 empresas vendían el 70% de toda la medicina al gobierno a precios elevadísimos. Ustedes saben que si se consideraban 1,200 marcas, les llaman claves de medicina, 1,200. Resultaba de que se convocaba una licitación y de las 1,200 solo había abasto para 500. Claro, 700 no había. Entonces esas 700 se compraban sin licitación y al doble o al triple de lo que costaban las medicinas. Yo preguntando, bueno, ¿y por qué nada más 3 empresas? Porque me dicen que todavía tienen esa influencia y están en el gobierno porque estaban metidos aquí. O sea, el gobierno estaba tomado por estas empresas y por todas, no solo estas. El gobierno estaba secuestrado. Entonces tenían a su servicio a los servidores públicos. Entonces alguien me dice, es que habían 3 porque son las más fuertes y son las que aguantaban el pago demorado. Entonces, ¿cómo? O sea, que si les tardaban en pagar, esas daban los créditos. Entonces, eso ya en Hacienda se termina. ¿Qué es demorar pago ni nada? Tenemos recursos suficientes inmediatamente a pagar. Pero estamos hablando de que si fuese cierto esto, está pagando un sobreprecio por la demora de pago. O sea, todas estas irregularidades, todos estos absurdos, entonces van cambiando las cosas, vamos bien y yo pues felicito al equipo de Hacienda. No saben, nos reunimos y trabajan mucho, me consta. A veces se quedan a dormir aquí para poder tener las cuentas claras y la otra recomendación es no mentir, o sea, decir las cosas como son, como están sucediendo y son unos profesionales. Bueno, nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Felicidades.